Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre de las lecciones del Evangelio de Juan y por la lección número 3, programada para el sábado 19 de octubre, la historia de fondo, el prólogo. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, Juan 1:1. En esta cita bíblica nos ubicamos en una época anterior al ministerio terrenal de Jesús, antes de la creación de todo lo que existe y en la eternidad pasada, a la que Juan denomina como en el principio. Juan profundiza el tema de la divinidad de Jesús presentando con audacia y claridad la verdad cósmica de que el Verbo se hizo carne. Juan 1:1 y 14. Así como Moisés inicia el Antiguo Testamento afirmando la verdad de la creación, también Juan proclama en el Nuevo el tema de la creación y de su creador el Verbo que es divino, uniendo de tal manera ambos testamentos y cimentando su evangelio en la creación desde un principio y colocando así un ancla teológica para todas sus discusiones posteriores. El prólogo en Juan 1 del 1 al 18 comienza y termina con una descripción de la naturaleza divina del Verbo como Dios creador y su relación con Dios el Padre. Juan 1 del 1 al 3. Y en el resto de este prólogo se describe al Verbo hecho carne como un ser humano viviendo entre nosotros en el mundo, relacionándose con nosotros. Y luego lo identifica finalmente en el versículo 17 del capítulo 1 como Jesucristo, diciendo: mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, actuando e interactuando en carne, revelado en el amor y la soberanía de su Padre, haciendo señales, pasando por su pasión y muerte en la cruz, siendo así nuestro Salvador, y finalmente asegurando y empoderando a su pueblo para que den testimonio de sus acciones y sus interacciones con el hombre, y de esta manera acertada presenta su libro, el objetivo cumbre, que es llevar al lector a creer en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Eterno, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Juan 20:31. En esta oportunidad estudiaremos 3 temas profundos sobre la divinidad de Jesucristo y su rechazo. Número 1, Jesús el Logos, la palabra hecha carne. 2, la divinidad de Jesús revelada en su encarnación. Y número 3, la gloria de Jesús, finalizando como es nuestra costumbre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con Jesús el Logos, la palabra hecha carne. Leemos en los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan comienza con este asombroso pensamiento: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y con profundas palabras resalta la continua, la atemporal, la eterna e ilimitada existencia de Cristo antes de su encarnación y antes de crear todo lo que existe. Juan refiere al Antiguo Testamento y a su relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y afirma que el Verbo ya estaba presente antes del principio del universo.
Luego sigue declarando, y el Verbo estaba con Dios. Y en Juan 1:2 dice, este era en el principio con Dios. Y en Juan 1:18, el unigénito que está en el seno del Padre. Y de esta manera el evangelista afirma que Dios el Hijo es una persona distinta del Padre, que está en íntima relación de unidad con el Padre desde la eternidad. Y luego dice, y el Verbo era Dios, que la persona que estaba en el principio con Dios es divina, igual que el Padre. Utilizando en el texto original en griego el artículo definido él y no el artículo indefinido un, como lo traduce incorrectamente la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Lo importante para nosotros es que el artículo definido él, aplicado al verbo en griego, indica a una persona en particular, el Hijo de Dios. Además, los términos verbo y Dios no son términos intercambiables, sino que son términos distintos y definidos. En la frase el verbo estaba con Dios, el término Dios tiene el artículo en el original en griego y apunta a un individuo particular, el Padre, y el verbo estaba con él, con el Padre. Pero en la frase y el verbo era Dios, el término Dios no lleva artículo, lo que en este contexto señala las características de la divinidad del Hijo. Jesús es Dios, pero no es Dios el Padre. Él es el Hijo Divino de Dios, la segunda persona de la deidad. Por lo tanto, Juan quiere decir que el Verbo participaba de la esencia de la divinidad, siendo divino en el sentido máximo y absoluto. De esta manera, en una breve declaración, Juan niega que el Verbo fuera un Dios, como diciendo uno entre muchos dioses, como trata de resaltar la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de forma incorrecta, pero también a la vez Juan niega que Jesús sea el único, exclusivo y solo Dios, y por eso dice que estaba con el Padre y era Dios junto con él. Además, el apóstol en Juan capítulo 1, versos 3 y 4 afirma que Jesús es el creador de todas las cosas y que todo lo que una vez no existía llegó a la existencia en virtud de la actividad creadora de Jesús, el Dios creador. Y concluye que en la eternidad pasada el Verbo, Jesús, no era una entidad pasiva e inactiva, sino que estuvo activo e íntimamente relacionado con su Padre en el desarrollo y en el manejo de todas las cosas. En el Deseado de todas las gentes, página 11, se declara: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad y el resplandor de su gloria. Continuamos con la divinidad de Jesús revelada en su encarnación. En Juan capítulo 1, del verso 1 al 3 y el verso 14 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no comienza el Evangelio con el nombre de Jesús ni con su papel mesiánico, sino que lo comienza con el término de Logos. En la época de Juan, los sistemas filosóficos utilizaban este término para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. El sabio Platón
y filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en dos esferas, la celestial e inmutable y perfecta y absoluta, y la terrenal, perecedera, cambiante e imperfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Y otras filosofías identificaban al logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y terrenales, perecederas. Sin embargo, Juan aplica la designación de logos para referirse a Jesús, a Cristo, en Juan 1:1 y Apocalipsis 19:13. Y sostiene la verdad de que logos no es un concepto etéreo, abstracto, que flota en el cielo y la tierra, sino Jesucristo, quien siendo Dios mismo, se reveló a la humanidad haciéndose carne y habitando entre nosotros. Juan 1:14. Revelándose a la humanidad de esta forma tan radical al hacerse uno con nosotros. El Logos es la palabra de Dios, y Dios se reveló y comunicó con nosotros de manera especial. El Logos es el Dios eterno que entró en el tiempo y en el espacio, que habla, actúa, se interrelaciona con los seres humanos en un nivel personal. Es el Dios eterno que se hizo ser humano para revelar el carácter, la mente y la voluntad del Padre mediante la creación, mediante la revelación y ahora mediante su suprema y perfecta revelación en la encarnación. Juan 1:14. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y la palabra griega subyacente traducida habitó significa que Él colocó su tabernáculo entre los hombres, haciendo una alusión a Éxodo 25:8, cuando Dios exige a Moisés que Israel le construya un santuario para que Él pueda habitar en medio de ellos. Y esto se vuelve una realidad en la encarnación de Jesús, el Hijo Divino de Dios, quien se hizo carne humana y veló su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Vivió entre nosotros, quedando ligado, unida su divinidad a su humanidad eternamente, y dio su vida para la expiación de nuestros pecados con un amor entrañable. En Juan 1 del 9 al 13 añade: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. En el prólogo, Juan identifica a Jesucristo como el Logos, el Verbo, una persona divina distinta del Padre, relacionada y unida a Él desde la eternidad, pero luego procede a describir la forma en que el Verbo se relacionó con los seres humanos y el impacto de su manifestación en nuestro mundo. La mayoría de escritores bíblicos identifican a Dios con la luz y a Satanás con las tinieblas, 2 de Corintios 6:14. Juan describe a Dios que es luz y que en Él no hay ninguna tinieblas, 1 de Juan 1:5. Santiago lo describe como el Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1:17. Y Pablo dice que Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6:15-16. Sin embargo, Juan identifica a Jesús como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía al mundo, Juan 1:9. De esta manera lo distingue del Padre. Y también
lo distingue de cualquier otra fuente de luz que no sea de origen divino. Lo distingue del Padre en su encarnación, ya que dice que esa luz verdadera vino a este mundo, en Jesús encarnado. Aplicando el impacto de la luz sobre las tinieblas, ilustra la venida de la luz verdadera, Jesús, al mundo en cumplimiento del plan de la redención. Y Pablo explica diciendo que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6, Juan 1:9. Juan es claro en decir que la luz llega a todos los seres humanos, pero no todos acogen la luz, ya que el ser humano posee el libre albedrío para elegir y decidir aceptar o rechazar. Esto se vuelve en el tema importante en el Evangelio de Juan, cuando describe con mucha tristeza cómo Jesús el Mesías vino a su propio pueblo, a lo suyo, a Israel, pero los suyos no lo recibieron como su Mesías. Juan 1:11. En el mundo estaba el creador de todo lo que existe y el mundo no le conoció. Juan 1:10. Y aunque la profecía de Daniel 9:24 al 27 revelaba el tiempo exacto de su aparición, ellos no solo lo rechazaron, sino que también le quitaron la vida. Juan 1:11, Primera Tesalonicenses 2:14 y 15. En el mismo sentido en que el plan de la redención provee el sacrificio de Jesús para todos los seres humanos, también la luz verdadera brilla sobre todos los hombres. Sin embargo, esto no asegura que todos le conozcan o que serán salvados. Jesús es la verdadera fuente del conocimiento para la salvación, 1 Timoteo 2:4. Y los que le reciben se vuelven portadores de la luz verdadera y dan el testimonio de la verdad, como lo hizo Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Juan 5:33 y 35. En Juan 1:12 confirma que quienes lo reciban y crean en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Son ahora su verdadera familia, su verdadero pueblo entre judíos y gentiles convertidos. Ellos son engendrados no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Juan 1:13. El apóstol Pablo en Romanos 11:11 trata lo trágico del rechazo de los judíos a su Mesías Jesús y afirma que por su transgresión el Evangelio llegó a los gentiles para salvación. Se refiere a sus hermanos de sangre, los judíos, como algunas de las ramas naturales que fueron descajadas y que ya no participan de la raíz ni de la rica savia del olivo. Pero refiriéndose a los gentiles creyentes en Jesús, dice que siendo ramas del olivo silvestre, fueron injertados en el olivo natural. Sin embargo, esto no debe de ser motivo de jactancia contra los judíos, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Romanos 11:24, si creyeran en Jesús como su Mesías Salvador. En la relación fe-creencia, Juan no se refiere a una simple profesión de fe. Él no utiliza el sustantivo griego pistis. En cambio, él ocupa el verbo creer, griego pisteuo, 98 veces de las 241 referencias a este verbo en todo el Nuevo Testamento. Aquí apunta a un sentido muy activo de convertirse en cristiano, porque para Juan, Jesús es algo que hacemos, creer en Jesús es algo que hacemos
y se expresa en cómo vivimos y no simplemente en un conjunto de creencias que aceptamos. En Juan, la principal diferencia entre el creyente y el incrédulo es la forma en que el hombre se relaciona con Jesús, en sumisión y dependencia a su voluntad, en aceptar sus enseñanzas y aún sus reprensiones, mediante el conocimiento de su verdad, no rehuyendo dar la mejor disposición a obedecerle. Y a ellos es a quienes el Señor los transforma en hijos de Dios. Los incrédulos no aceptan toda la revelación divina, sino que la confrontan. No están dispuestos a renunciar a sus viejas tradiciones y costumbres cerradas. Son más amadores de las tinieblas que de la luz. Y no están dispuestos a cumplir las expectativas divinas para sus vidas en el plan de la salvación. Cuando la luz de la verdad brilla en el corazón, los seres humanos no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Los que no están dispuestos a renunciar a sus malos caminos, prefiriendo las tinieblas, se enceguecen a sí mismos frente a la luz. 2 Corintios 4:4. Por otro lado, Jesús ha prometido que el que elige seguirle no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, o la luz que da la vida. Juan 8:12. Solo el que aborrece la luz será cegado por el maligno. 2 Corintios 4:4, Juan 3:19. Pero muchas de estas actitudes Jesús las observaba en los mismos líderes religiosos de su época, que mostraban ante el pueblo una alta profesión de fe carente de resultados productivos e intención de conformarse con la voluntad de Dios. Al rechazar las palabras de Jesús, los judíos rechazaban a Dios el Padre, a quien profesaban adorar. Jesús procuró advertirles acerca de esto, y esto sucede cuando los hombres rehúsan las palabras de los mensajeros del cielo y las rechazan de forma total. No rechazan meramente al mensajero, sino a aquel que le dio su mensaje y le dio la autoridad al enviarlo a predicar. En defensa de su estatus y de sus tradiciones, los judíos juzgaron y rechazaron a Jesús y a la palabra de Dios. Y en Mateo 7:21 al 23, Jesús les advierte que además de ser vano e insuficiente el invocar su nombre y llamarle Señor, Señor, si no aceptan con disposición hacer su voluntad, la voluntad de su Padre Celestial. Continuamos con la gloria de Jesús. En Juan 17:1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora de glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el estudio del prólogo se nos presenta al Verbo, al Logos, al Hijo de Dios preexistente y eterno, al Divino Creador de todo lo que existe, hecho carne y habitando entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. La exposición de Juan describe el misterio glorioso de la encarnación y en el clímax de su ministerio terrenal en torno a su sacrificio en la cruz. Él utiliza el término griego doxa, traducido brillo, esplendor, fama, honor y gloria. Y doxasó, traducido alabar, honrar, ensalzar, glorificar, para hablar tanto del honor que Jesús recibe de los humanos como el que recibe de su Padre Celestial. Nuestro versículo de memoria, Juan 17:1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, vincula la llegada de su hora, es decir, la llegada del momento de su sacrificio en la cruz,
Y para esto podemos relacionar esa expresión, ha llegado la hora, en los versículos de Juan 2, verso 4, Juan 7:30, Juan 8:20, Juan 12 del 23 al 27, Juan 13:1, Juan 16:32 y Juan 17:1. Con la idea de glorificar a Jesús. Es decir, Juan plantea que el momento de su muerte en la cruz es la hora de su gloria. Es evidente que el contexto cósmico de este planteamiento de Juan a la luz del plan de la salvación difiere de cualquier visión humana típica corriente, y hasta se vuelve paradójico, porque la crucifixión fue la forma más vergonzosa y humillante de ejecutar a un culpable, según el antiguo modelo romano. Sin embargo, la luz del plan de la redención indica que el inmaculado Hijo de Dios, alzado en una cruz entre el cielo y la tierra con su muerte vicaria, en virtud de esa encarnación, donde une su divinidad y la humanidad, tenemos a Dios clavado en una cruz, entrelazando la trama de la historia divina con la historia humana. A la vista del ser humano típico, pecador, Jesús murió en agonía como un criminal despreciado y débil que clamó en angustia total: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el lado humano y oscuro de la cruz que se presenta especialmente en los evangelios de Mateo y Marcos. Mateo 27:46, Marcos 15:34. Pero a diferencia de ellos, los evangelios de Lucas y de Juan presentan el lado glorioso de la cruz. Lucas 23:32 al 47 y Juan 19 del 25 al 30. La presentan como un lugar de salvación, de misericordia, y donde el Hijo de Dios se entregó como un holocausto voluntario en olor grato a su Padre Celestial. Efesios 5:2. ¡Qué ironía! La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargando con los pecados del mundo. Puesto que Jesús sabía que había llegado su hora, estaba dispuesto a enfrentar la cruz, pero también anticipando la alegría y la gloria que le fueron reservadas cuando viera el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Isaías 53:11. Llegaba el momento de hacer realidad y ejecutar el plan divino de la salvación con éxito, el cual había sido planificado entre él y su Padre antes de la fundación de este mundo, para la salvación de nosotros. Por eso Pablo escribe de que fuimos escogidos para alabanza de su gloria desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él, según el puro afecto de su propia voluntad, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia. Efesios 1 del 4 al 7. Y como consecuencia directa, el diablo pronto sería derrotado decisivamente en la cruz. Juan 12 del 31 al 33, Apocalipsis 12:9. Para cumplir la heroica obra de salvar a la humanidad y a los que crean en él especialmente, Cristo desciende hasta lo más profundo y muere, pero resucita revestido de gloria, y Pablo proclama su humillación, pero también su exaltación, diciendo que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, pero que por eso también Dios lo exalta hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua le confiese
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 8 y 9. Pero también Pablo pone en contraste el gozo y la vergüenza experimentados por Jesús en su acto salvador. En vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y luego victorioso se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. En consecuencia, podemos decir que el hecho de que Cristo previera la salvación del mundo fue para él una experiencia gloriosa, a pesar de la vergonzosa suerte que soportara en la cruz. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Al hablar de su preexistencia, Cristo transporta la mente del pasado de las edades sin fin. Nos ofrece la certeza de que nunca hubo un tiempo cuando Él no estuviera en compañerismo eterno con Dios. Era igual a Dios infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno que posee vida eterna. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida, 1 de Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía de que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Cristo miraba hacia adelante, hacia su segunda venida. Señales de los tiempos del 29 de agosto de 1900. Exaltada Jesús, página 11. La vida de Cristo no proviene de otro ser, nadie se la puede quitar, esa vida. De mí mismo la pongo, dijo, y tengo poder para volverla a tomar. En Él estaba la vida original propia, no derivada de otra. Esa vida no es inherente al hombre, pues solo puede poseerla solo mediante Jesús. Mientras lleva la naturaleza humana, Cristo depende del Omnipotente para su vida. En esta humanidad se aferró de la divinidad de Dios, y cada miembro de la familia humana tiene el privilegio de hacer lo mismo. Señales de los tiempos. Del 8 de abril de 1897, Maranata, el Señor viene, 311. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí mismo, pero mediante la gracia se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, en el corazón y en el carácter. Mediante la comunicación de su gracia, el pecado es discernido en lo aborrecible de su naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma, y mediante la gracia somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer el perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación, sino porque la fe se aferra a los méritos de Cristo, quien es el remedio para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y de la apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona sus pecados y lo justifica gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo, que como su sustituto y garantía ha muerto por ella, y es su expiación y justificación. Mensajes selectos, tomo 1, 429 y 430. La fe es la condición con la cual Dios ha creído conveniente prometer el perdón de los pecados. ¿Cree usted en el Hijo de Dios?
Usted depende de Cristo para todo lo que recibe, tanto como la persona más débil, más pobre y más humilde. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Una creencia meramente especulativa no sirve de nada. ¿Cree usted en el Hijo de Dios como su Salvador personal? Si lo hace de todo corazón, entonces Dios mora en su alma y su alma con Dios. Usted representa a Jesús. Los que ocupan posiciones de confianza están siendo probados para demostrar su confianza, para revelar si Cristo está obrando en ellos, expresado en sus palabras y en sus acciones, frente de sus seguidores por quienes Él mismo dio su preciosa vida. Exaltada Jesús, página 142. Es nuestro privilegio estar con la luz del cielo sobre nosotros, así como Enoc caminó con Dios. No fue fácil para él vivir en una vida de justicia de lo que es para nosotros en nuestros días. El mundo de su tiempo no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad de lo que lo es hoy. Mediante la oración y la comunión con Dios, Enoc pudo escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos viviendo en los peligros de los últimos días y debemos de recibir nuestra fuerza y de la misma fuente. Debemos caminar con Dios. Se nos pide una separación del mundo porque no podemos quedar libres de su contaminación a menos que sigamos el ejemplo fiel de Enoc. En los lugares celestiales, página 72. En el capítulo 17 de Juan, Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana, pues esa naturaleza nunca existió en la preexistencia de Cristo. Está orando a su Padre por una gloria que poseía en su unidad con Dios. Él dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuera a tu lado. Y luego añade: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y entonces el Padre declara: Adórenle todos los ángeles de Dios. La hueste celestial se postra delante de él y eleva su cántico de triunfo y de gozo. La gloria le rodea al Rey del cielo y fue contemplado por todos los seres celestiales. No hay palabras que puedan describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue públicamente restablecido al lugar de honor y gloria que dejó voluntariamente cuando se hizo hombre. Y hoy día debemos de glorificarlo. Sin embargo, aún sigue siendo nuestro hermano, consagrado y honrado en los atrios celestiales. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1120 y 7-A, página 349 y 350. Les deseo un feliz sábado en la infinita y bendita presencia del Señor.